innegociable y que además es un desafío a la memoria de cualquiera. Déjenme a mí presumirles que yo ya no lo aprendí. Estoy hablando de la Ley Federal para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero a la que convencionalmente vamos a denominar ley antilavado para que no incurran vergüenzas más a la gente. Y creo que también estamos conscientes ya de que se emitieron sus disposiciones complementarias, que ya hay un reglamento de la ley, que ya hay reglas generales y sus anexos. Por cierto, si no los han visto, revísenlo, porque creo que son más importantes los anexos que las mismas reglas generales. De lo que ya no estoy tan seguro es de que todos ya hubiésemos advertido sobre la importancia de que estamos frente a un nuevo marco regulatorio que me parece que es tan significativo y complejo como la cuestión fiscal o de seguridad social o ambiental que cualquier empresa debe atenderse. Y menos creo que estemos muy conscientes o hayamos dimensionado el impacto y las implicaciones administrativas que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la norma normativa antilavado nos van a conllevar. Justamente para poder calibrar ese impacto es fundamental que toquemos los puntos neurálgicos de esta nueva esfera de regulación, y por ello vamos a abordar aquellas operaciones inmobiliarias que se califican como vulnerables en la legislación. Y vamos a comentar también cuáles son las principales obligaciones que se derivan de la realización de estas operaciones vulnerables, cuáles son las formalidades y los plazos fatales de cumplimiento. Vamos también a analizar y a tocar las prohibiciones que existen en cuanto al uso de efectivo y de metales preciosos, en base particularmente de sus mitos y realidades, ¿no? Porque se ha dicho mucho al respecto, creo que es importante ir clarificando algunos mitos y algunas realidades. Es importante también, sin duda, el que podamos tocar algunos aspectos jurídicos elementales para tener una panorámica integral de toda la problemática, obviamente desde una perspectiva muy accesible y comprensible para todos, ¿no? Pero sí tocando los puntos que consideramos son fundamentales para poder tener esta panorámica integral. Vamos a hacer una referencia muy elemental, pero necesaria, en torno a las repercusiones fiscales que puede tener la normatividad antilavado. Y vamos al final a darle también un enfoque un tanto administrativo a nuestra intervención para que podamos conocer las bases que creemos nosotros deben de implementarse en todas aquellas organizaciones que realizan actividades vulnerables a fin de estar en posibilidad de sistematizar y eficientar el cumplimiento de obligaciones. Vamos a ver que si bien las obligaciones son contadas, su cumplimiento es terriblemente engorroso y complejo. Y para poder asegurarnos de que el cumplimiento se haga de una manera oportuna y correcta, pues hay que sistematizar ciertas acciones y ciertas operaciones para asegurar justamente ese cumplimiento. Esa es la estructura que le vamos a dar a nuestra plática, y pues yo les cederé la palabra ya al licenciado David García para que entremos de lleno a la materia. Con la culminación de la participación de David haríamos el receso y luego yo retomaría la segunda parte con los aspectos legales y estas bases administrativas que les comento. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Como lo comentó Lizo, bueno, nos acaba de apuntar, vamos a platicar acerca de una normatividad que durante el último año, a muchos estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes, nos ha causado muchas inquietudes, preocupaciones, un cierto grado de estrés por cumplir con las obligaciones de la normatividad, pero lo que nos queda el día de hoy es un cúmulo de dudas, principalmente vinculadas a la forma en que hay que cumplir las distintas obligaciones que prevé la normatividad antilavado de dinero. Para efecto de tratar de clarificar en la mayor medida posible lo que nosotros podemos aportar en clarificar estas dudas, estructuramos este taller con el señor Castillo
a efecto de brindarles herramientas prácticas, herramientas normativas, en algunos casos con la aplicación de algunos formatos internos, para que puedan cumplir adecuadamente con sus obligaciones. En la primera parte de la plática que me corresponde, voy a platicar con ustedes de las fechas críticas que se establecen para el cumplimiento de las principales obligaciones antilavado de dinero. ¿Cuáles al día de hoy ya debemos de estar cumpliendo? ¿Cuáles prácticamente tenemos en puerta? Y tenemos que ir generando toda la información para cumplir, principalmente me refiero a los avisos. En la segunda parte de la plática voy a abordar con ustedes las restricciones al uso del efectivo, lo que existe como regulación en las operaciones inmobiliarias, tanto en arrendamiento como en compraventa de inmuebles. Y también voy a tocar con ustedes un punto importante muy brevemente en relación a un aspecto que es el de la que es la seguridad de los datos personales de nuestros clientes y usuarios. Antes de entrar de lleno en estos puntos, quiero hacer una referencia muy breve a algunos conceptos que me parecían importantes precisar para el efecto de comprender mejor las obligaciones y así también comprender y clarificarnos la forma en que debemos de cumplir estas exigencias de la normatividad. En primer lugar, cuando nosotros nos referimos a normatividad antilavado del dinero, nos referimos a la ley, a su reglamento, a sus reglas de carácter general, publicadas el 23 de agosto, a los formatos oficiales para el alta y registro en el padrón del SAT y el formato oficial para la presentación de avisos. A esto en conjunto es a lo que nosotros nos referimos como normatividad antilavado de dinero. Ahora, también para efectos de ir clarificando un poco las cosas de ese mano, mucha importancia tienen las reglas de carácter general, pero principalmente sus anexos. En estos anexos vamos a encontrar el listado de documentación e información que debemos requerirle a nuestros clientes para el efecto de cumplir con la obligación de identificarlos. Estos anexos son variados y atienden a la naturaleza jurídica de cada uno de nuestros clientes, persona física, persona moral extranjera, etc. Es muy importante que los conozcamos porque en ellos, insisto, se contiene la información y documentación que deberemos requerir para cumplir con la obligación de identificar y posteriormente, como sabemos, esa información y esa documentación nos va a servir también para la presentación de los avisos. Es muy importante que le demos una leidita a todos estos anexos. También como referencia importante, señalarles únicamente, aun cuando en la segunda parte de la plática el licenciado Castillo va a puntualizar más al respecto, cuáles son las autoridades que se encargan de poner en marcha toda esta normatividad antilavado de dinero. En primer lugar, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF, como la conocemos, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, que es la UEF. Y con ella prácticamente nosotros no vamos a tener ningún tipo de vinculación y únicamente vamos a estar al pendiente de las actividades que tenemos que realizar con el SAT y la información que genera la UEF. Bueno, propiamente dentro de las actividades del sector inmobiliario que se catalogan como actividades vulnerables, tenemos principalmente dos. La concerniente a la construcción y desarrollo de inmuebles y la intermediación en la transmisión de la propiedad de inmuebles. En ambos casos, se involucran operaciones de compraventa de los propios bienes por cuenta o a favor de nuestros clientes. La compraventa de inmuebles, en términos concretos, la compraventa de inmuebles y la intermediación que tenemos para la venta de ellos. El arrendamiento de inmuebles, que es la segunda actividad vulnerable que tenemos dentro del sector inmobiliario. Estas obligaciones o estas actividades vulnerables siguen la misma estructura general que cualquier otra obligación o otra actividad vulnerable prevista en el artículo 17 de la ley. Y voy a detenerme un momento para explicarles. La mecánica de incremento de obligaciones o de regulación de obligaciones que prevé la ley contra el lavado de dinero es la siguiente. Se establece un primer rango de valores. Cuando el acto u operación llega a actualizar un primer rango de valores, se genera la obligación de identificar a nuestros clientes. Cuando escala su valor a un monto mayor por el monto de la operación, se actualiza la obligación de presentar aviso. Todas las actividades vulnerables siguen esta misma mecánica. En el caso de la compraventa de inmuebles y la del arrendamiento es exactamente igual. En el caso concreto de la compraventa de inmuebles, la obligación de identificar la tenemos en todos los casos. No importando el monto del inmueble que se está sujetando a la operación, tenemos que identificar a nuestros clientes. Y tenemos que también presentar el aviso cuando el monto de la operación sea superior
igual o superior a 520,000 pesos, que por el tipo de inmuebles que comercializa el Grupo FISA, pues prácticamente, y cualquier inmueble casi en general, pues prácticamente todas las operaciones también van a ser sujetas de reporte. En el tema del arrendamiento, Perdón, lo voy a interrumpir un segundo y sí voy a estar haciendo algunas pequeñas introducciones aquí, haciendo énfasis en el por qué. Todas nuestras comprobantes son reportables y tenemos que tener información. Y ahí es